Capítulo 1. El mercado de la sabiduría. En el corazón de Damasco, donde las caravanas de camellos llegaban cargadas de riquezas y las calles adoquinadas contaban historias de generaciones pasadas, se encontraba el famoso bazar. Este lugar no era solo un mercado, era una sinfonía de culturas, un crisol donde se mezclaban tradiciones de Oriente y Occidente. Allí, el caos parecía tener un ritmo propio, una danza donde los comerciantes y compradores eran los protagonistas. El sonido de las voces resonaba como un río caudaloso, regateos apasionados, risas joviales y el sonido de instrumentos que algún músico callejero tocaba con destreza. A medida que uno avanzaba por los estrechos pasillos, los sentidos eran asaltados por una avalancha de colores, aromas y texturas. Las especias se apilaban en montículos perfectos, el azafrán dorado, la cúrcuma ardiente y la pimienta negra como la noche. Los textiles ondeaban suavemente con la brisa, mostrando intrincados patrones bordados con hilos de oro y plata. Joyerías relucientes, con piedras preciosas que reflejaban cada rayo de luz, atraían a los ojos curiosos de los transeúntes. Sin embargo, entre todo este esplendor, había un rincón discreto que destacaba por su humildad. Un puesto pequeño, pero lleno de un tipo de riqueza que no se medía en monedas. Este era el reino de Aziz, un hombre cuya pasión por el conocimiento lo hacía tan único como su mercancía. Su lugar estaba abarrotado de pergaminos enrollados, libros encuadernados en cuero y tablillas antiguas que parecían susurrar secretos a quienes se atrevían a escucharlos. Aziz no era un simple comerciante. Era un hombre que había dedicado su vida a la búsqueda del saber, convencido de que cada palabra escrita era una ventana a la experiencia humana. Su fama no radicaba en la cantidad de clientes que atraía, sino en la profundidad de las conversaciones que surgían en su pequeño rincón del mercado. A menudo, viajeros de tierras lejanas venían a compartir historias con él, sabiendo que sus palabras serían atesoradas tanto como las joyas más caras. Esa mañana, mientras los primeros rayos del sol iluminaban el bazar, Aziz estaba inmerso en su tarea diaria de clasificar los pergaminos. La rutina, aunque familiar, siempre le traía un sentido de calma. Pero ese día no sería como los demás. Al levantar la vista, vio a un hombre anciano que se detenía frente a su puesto. El extraño, con una larga barba blanca que caía sobre una túnica impecable, tenía una presencia magnética. A pesar de su edad evidente, sus ojos brillaban como si en ellos se escondieran mil historias, esperando ser contadas. En su pecho colgaba una bolsa de cuero desgastada, que parecía contener un peso más simbólico que físico. «Buenos días», dijo el anciano con una voz profunda pero cálida, como si cada palabra estuviera impregnada de sabiduría acumulada a lo largo de los años. «Tu colección es un testimonio de la importancia del pasado. Veo que eres un guardián de tesoros que pocos saben apreciar». Aziz sonrió, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Y usted, señor, parece ser alguien que comprende el valor de estos tesoros». El hombre se presentó como Isaac, un erudito viajero que había dedicado su vida a recopilar las perlas de sabiduría que diferentes culturas habían dejado atrás. Sacó de su bolsa un libro impresionante, con una encuadernación ornamentada que hablaba de su procedencia noble. Al abrirlo, reveló páginas llenas de proverbios escritos con caligrafía exquisita, cada uno acompañado de pequeños dibujos que representaban la esencia de la frase. «Este libro», dijo Isaac mientras lo sostenía con cuidado, «es más que una colección de palabras. Es un mapa del espíritu humano, una guía que nos enseña cómo navegar por las corrientes de la vida». Aziz, fascinado, se inclinó más cerca para observarlo. Los proverbios son la sabiduría de los siglos. Cada uno lleva consigo las huellas de quienes lo vivieron.
¿Podría compartir uno conmigo? Con una expresión solemne, Isaac pasó lentamente las páginas del tomo hasta detenerse en una frase: más vale pájaro en mano que ciento volando. Este proverbio, dijo Isaac, encierra una lección profunda. Pero para comprenderlo, no basta con leerlo. Déjame contarte la historia que lo dio a luz, para que puedas sentir su verdadero peso. Mientras comenzaba a narrar, el bullicio del mercado parecía desvanecerse. La voz de Isaac, rica y melodiosa, pintaba imágenes en la mente de Hafiz, llevándolo a un bosque lejano donde un cazador enfrentaba un dilema que cambiaría su vida para siempre. La historia no era solo un relato, era una invitación a reflexionar, a entender que cada proverbio lleva consigo no solo palabras, sino las vidas de aquellos que lo inspiraron. En ese rincón del bazar, entre los aromas de especias y el ruido de monedas, Hafiz e Isaac crearon un momento eterno, donde el pasado y el presente se entrelazaron a través del poder del conocimiento. Capítulo 2. El dilema del cazador. La historia del joven Arman ha sido contada a lo largo de generaciones, cruzando fronteras y culturas, siempre como una advertencia sobre el peligro de la codicia y la ambición desmedida. En los tiempos antiguos, en un rincón apartado de la antigua Persia, existía un pequeño pueblo rodeado de un bosque vasto y misterioso. Sus habitantes vivían en estrecha conexión con la naturaleza, dependiendo de ella para su sustento y supervivencia. Entre ellos, Arman se destacaba como uno de los cazadores más hábiles y admirados. Con apenas 20 años, su precisión con el arco y la flecha era legendaria. Sus hazañas en el bosque eran narradas con orgullo por los ancianos y envidiadas por los demás jóvenes del pueblo. A menudo regresaba cargado de presas, suficientes para alimentar a varias familias. Sin embargo, la admiración que recibía no llenaba el vacío que sentía en su interior. Arman deseaba más. No solo quería ser un gran cazador, quería ser recordado como el mejor, aquel cuyo nombre sería pronunciado con reverencia por las generaciones futuras. El encuentro con el faisán dorado. Una mañana, mientras la bruma aún cubría el suelo del bosque, Arman partió temprano. Llevaba consigo su arco, un carcaj lleno de flechas y un corazón lleno de determinación. Se adentró más profundamente en el bosque que nunca antes, donde los árboles eran tan altos que sus copas parecían tocar el cielo y la luz del sol apenas lograba penetrar el follaje. Tras horas de caminar en silencio, avistó algo extraordinario, un faisán dorado. El ave estaba posada en una rama baja, y sus plumas brillaban con un resplandor que parecía casi sobrenatural. Arman contuvo el aliento, asombrado por la belleza de la criatura. Nunca antes había visto un ave tan majestuosa. Si logro capturarla, pensó, mi nombre será conocido más allá de este bosque. Será un símbolo de mi grandeza. Con movimientos calculados, Arman tensó su arco, apuntando con precisión. Estaba listo para disparar cuando un ruido suave lo interrumpió. Giró la cabeza y vio, entre los matorrales cercanos, dos faisanes más. No eran dorados, pero eran grandes y robustos, prometiendo una buena recompensa. En ese instante, Arman enfrentó un dilema: ¿debería asegurar la captura del faisán dorado, o intentar atrapar a los otros dos, arriesgándose por una mayor recompensa? Su ambición le susurró que los tres juntos serían un triunfo incomparable. Puedo hacerlo, se dijo a sí mismo, convencido de su destreza. El fracaso y la lección. Con cuidado, Arman se desplazó hacia los faisanes en el matorral. Sin embargo, en su afán por no perder la oportunidad, pisó inadvertidamente una rama seca. El crujido fue suficiente para alertar a las aves. En un abrir y cerrar de ojos, los tres faisanes levantaron vuelo,
desapareciendo entre los árboles. Armand quedó paralizado, con el arco todavía en la mano y el corazón acelerado. Miró hacia la rama donde antes estaba el faisán dorado, pero también había huido. El bosque, que minutos antes estaba lleno de posibilidades, ahora parecía vacío y silencioso. Regresó al pueblo al atardecer, con las manos vacías y el ánimo pesado. Los aldeanos, acostumbrados a sus éxitos, lo recibieron con sorpresa y curiosidad. Armand, avergonzado, contó su historia, confesando cómo su ambición lo había llevado a perderlo todo. A partir de ese día, la frase «más vale pájaro en mano que ciento volando» comenzó a circular entre los habitantes del pueblo. Se convirtió en un recordatorio constante de que a veces, en la vida, es mejor aferrarse a lo que tenemos seguro en lugar de arriesgarlo todo por un deseo insaciable. La lección perdura. Con el tiempo, Armand aprendió a moderar su ambición y a valorar lo que tenía. Aunque continuó cazando y proveyendo para su pueblo, sus acciones estaban guiadas por la prudencia en lugar del deseo de gloria. Su historia trascendió el pueblo, llegando a oídos de viajeros y comerciantes que la llevaron consigo a otras tierras. El proverbio se convirtió en una enseñanza universal, aplicada no solo en la caza, sino en todos los aspectos de la vida. Recordaba a las personas que la codicia y el deseo de siempre querer más pueden conducir a la pérdida de todo. En cada rincón donde se narraba, las palabras de la historia de Armand resonaban con fuerza, mostrando cómo una simple decisión puede cambiar el curso de una vida. Años después, sentado bajo un árbol en el mismo bosque donde ocurrió su error, Armand miraba las copas de los árboles con una sonrisa tranquila. Había aprendido que la verdadera grandeza no radicaba en acumular logros, sino en la sabiduría de reconocer el valor de lo que uno ya posee. Capítulo 3. La imprudencia del marinero. En las aguas cristalinas del mar Egeo, donde las islas se alzan como joyas sobre el azul profundo, se encuentra la isla de Rodas. Esta tierra, conocida por su esplendor y cultura marinera, era hogar de valientes navegantes que desafiaban las aguas para comerciar y llevar riquezas a sus hogares. Entre estos marineros estaba Lysander, un joven lleno de sueños y ambiciones que, a pesar de su inexperiencia, creía que el destino le deparaba grandeza. El legado de Lysander. Lysander había heredado el barco de su padre, un navegante experimentado que había pasado décadas surcando los mares. Su padre era respetado por su prudencia y habilidad para anticipar los peligros del mar, pero Lysander, ansioso por salir de la sombra de su progenitor, estaba determinado a dejar su propia marca. Confiaba en su juventud y en su suerte más que en la experiencia y la planificación cuidadosa que caracterizaban a su padre. Cuando un comerciante de Atenas le ofreció un contrato para transportar especias raras, joyas y sedas hacia el continente, Lysander no lo pensó dos veces. Firmó el acuerdo con entusiasmo, seguro de que este viaje sería el inicio de una vida llena de riquezas y reconocimiento. Antes de zarpar, ya había comenzado a soñar despierto con las recompensas. Hablaba con los aldeanos sobre los banquetes que ofrecería y los regalos que entregaría a sus amigos y familiares. Cuando regrese, decía con confianza, seré el hombre más rico de Rodas. El viaje inesperado. El día del zarpe, el puerto de Rodas estaba lleno de actividad. Los trabajadores cargaban las especias y las piedras preciosas con cuidado mientras Lysander supervisaba, sintiéndose ya un comerciante exitoso. El cielo estaba despejado, y una brisa suave prometía un viaje tranquilo. Al principio, todo salió según lo planeado. Las aguas eran serenas, y el viento llenaba las velas, impulsando el barco hacia su destino. Lysander se paseaba por la cubierta con aire triunfal, ya imaginando el recibimiento que tendría en Atenas y los elogios que recibiría a su regreso.
Sin embargo, el mar Egeo es tan impredecible como hermoso. 3 días después de partir, el horizonte comenzó a oscurecerse. Las nubes se acumularon rápidamente, y el viento, que antes era una bendición, se convirtió en una fuerza amenazante. Antes de que Lysander pudiera reaccionar, una tormenta feroz se abatió sobre el barco. La tormenta y la perdición. Las olas crecieron hasta alturas aterradoras, golpeando el barco con una furia implacable. Los marineros trabajaron desesperadamente para mantener la embarcación a flote, pero la tormenta era demasiado poderosa. Las especias y las piedras preciosas, cuidadosamente almacenadas en las bodegas, fueron arrastradas por el agua cuando una ola gigante rompió las tablas inferiores del barco. Lysander, completamente sobrepasado, solo podía mirar mientras su preciada carga se perdía en el mar. Cuando finalmente la tormenta pasó, el barco estaba dañado, y la carga, el alma del viaje, había desaparecido. Lysander y su tripulación lograron regresar a Rodas, pero lo hicieron con las manos vacías y el orgullo destrozado. La lección aprendida. En el puerto, los aldeanos que antes habían escuchado con entusiasmo los planes de Lysander ahora lo miraban con lástima o desprecio. Su arrogancia y su confianza prematura se habían convertido en una lección para todos. Lysander, avergonzado, se encerró en su casa, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Fue entonces cuando un anciano, amigo de su difunto padre, vino a visitarlo. Lysander dijo con voz grave: «Tu error no fue aceptar el viaje, sino gastar tus ganancias antes de haberlas asegurado. El mar es impredecible, y la vida también lo es. No cuentes los pollos antes de que nazcan». Estas palabras resonaron profundamente en Lysander. Comprendió que su error no había sido la tormenta, algo que estaba fuera de su control, sino su exceso de confianza y su falta de preparación para los imprevistos. El efecto duradero de la historia. La historia de Lysander y su fracaso se extendió rápidamente, no solo en Rodas, sino también en otras islas y ciudades portuarias. Se convirtió en una advertencia que los marineros compartían entre sí antes de zarpar. No cuentes los pollos antes de que nazcan se convirtió en una frase común, un recordatorio de que no debemos dar por sentado lo que aún no tenemos. Lysander, por su parte, tomó esta lección a pecho. Con el tiempo, se convirtió en un marinero más prudente y sabio, aprendiendo a planificar cuidadosamente y a mantener la humildad incluso en medio del éxito. Aunque nunca se convirtió en el hombre más rico de Rodas, ganó algo mucho más valioso, el respeto de su comunidad y la paz de saber que había aprendido de sus errores. Un legado de sabiduría. Años después, sentado en el puerto mientras veía partir a otros barcos, Lysander narraba su historia a los jóvenes marineros. El mar, decía, no tiene dueño, y la fortuna es tan volátil como el viento. Planea, trabaja duro, pero nunca celebres una victoria antes de alcanzarla. Su historia, impregnada de la sabiduría del error y la redención, siguió inspirando a generaciones, recordándoles que la verdadera riqueza no radica en lo que poseemos, sino en lo que aprendemos. Capítulo 4. El canto del viajero solitario. En el vasto y ardiente desierto de la península arábiga, donde las dunas doradas se extienden hasta el horizonte y el cielo parece fundirse con la tierra, las caravanas trazaban rutas antiguas que conectaban mercados, culturas y civilizaciones. Era un lugar tanto de desafíos como de oportunidades, un escenario donde los hombres podían probar su temple y forjar fortunas, pero también donde las ambiciones desenfrenadas llevaban a la ruina. Samir, un joven comerciante de la ciudad de Yazid, era conocido por su energía inagotable y sus sueños de grandeza. Había heredado un pequeño negocio de su padre, dedicado al comercio de dátiles y especias.
Aunque próspero, Samir no estaba satisfecho con continuar con lo que había construido su familia, quería algo más, algo que lo hiciera destacar entre los mercaderes de la región. La ambición de Samir. Si quiero ser recordado, solía decir, debo abarcar más de lo que nadie ha intentado. Así, empezó a diversificar su negocio. No solo comerciaba con especias, sino que también compró seda, caballos y joyas. Expandió su red de contactos, haciendo tratos con mercaderes de ciudades lejanas como Damasco y Bagdad. Sin embargo, en su afán de abarcar tantas cosas, empezó a descuidar los detalles. Cada caravana que enviaba al desierto llevaba más productos de los que sus camellos podían soportar. No supervisaba la calidad de las mercancías, confiando en ayudantes inexpertos. Mientras más comercio, más ganaré, pensaba, sin darse cuenta de que sus operaciones estaban comenzando a desmoronarse bajo el peso de su ambición. El viaje fatídico. Un día, Samir decidió liderar una caravana que prometía ser su mayor hazaña. Cargó sus camellos con una mezcla de bienes, seda de China, especias de la India, dátiles de su tierra natal y hasta piezas de cerámica frágil de Persia. Planeaba cruzar el desierto hasta llegar a la bulliciosa ciudad de Basora, donde esperaba obtener enormes ganancias. Al principio, el viaje marchaba bien. Los camellos avanzaban por las dunas, y la caravana mantenía un ritmo constante. Pero a medida que el calor del desierto se hacía más intenso y los días se alargaban, los problemas comenzaron a surgir. Los camellos, sobrecargados, empezaron a flaquear. Los barriles de agua, esenciales para la supervivencia en el desierto, eran insuficientes para el largo trayecto. Samir intentó motivar a sus hombres a seguir adelante, pero los miembros de su caravana empezaron a cuestionar su liderazgo. «Nos has pedido demasiado», le dijeron. «Nuestras cargas son demasiado pesadas, y no tenemos suficiente agua. Si no aligeramos el peso, no llegaremos a Basora». Samir, terco y cegado por su ambición, se negó a abandonar parte de la carga. «Cada pieza cuenta», insistió. «Si dejamos algo atrás, perderemos dinero». La lección dolorosa. El desierto, sin embargo, no perdona la imprudencia. Una tormenta de arena inesperada azotó la caravana, obligándolos a detenerse. La arena cubrió los caminos, y las mercancías comenzaron a deteriorarse bajo el peso del calor y el polvo. Los camellos exhaustos cayeron, incapaces de continuar. Al final, Samir tuvo que tomar una decisión difícil, abandonar casi toda su carga para salvar las vidas de sus hombres y los pocos animales que aún podían caminar. Cuando finalmente llegaron a Basora, la caravana estaba deshecha, y Samir no tenía nada que ofrecer en los mercados. La reflexión y el cambio. Humillado y arruinado, Samir regresó a Yazid. Durante semanas evitó salir de su casa, avergonzado de enfrentar a los demás comerciantes que antes lo admiraban. Fue entonces cuando un anciano mercader, que había observado su caída, lo visitó. Samir le dijo con voz suave pero firme, «El que mucho abarca, poco aprieta. Intentaste sostener demasiadas cosas al mismo tiempo, y al final, no pudiste con ninguna. En el comercio, como en la vida, es mejor hacer menos con excelencia que hacer más y fracasar». Estas palabras resonaron profundamente en Samir. Comprendió que su ambición había sido su mayor enemigo, y que la clave del éxito no estaba en la cantidad, sino en la calidad. El renacer de un comerciante. Con el tiempo, Samir volvió a los mercados, esta vez con un enfoque diferente. Decidió especializarse en el comercio de dátiles y especias, dedicando toda su energía a garantizar que fueran los mejores de la región.
Supervisaba cada detalle personalmente, desde la selección de los productos hasta la planificación cuidadosa de las rutas de sus caravanas. Aunque nunca alcanzó la riqueza extravagante que había soñado, Samir se ganó el respeto y la confianza de sus clientes y colegas. Su negocio prosperó de manera constante, y su nombre se convirtió en sinónimo de calidad y fiabilidad. Un proverbio que perdura. La historia de Samir se convirtió en una lección para los comerciantes de Yazid y más allá. El que mucho abarca, poco aprieta, se transmitía de boca en boca, recordando a todos que la ambición desmedida y la falta de enfoque pueden llevar al fracaso. Años después, sentado bajo las palmeras de su hogar, Samir relataba su historia a los jóvenes comerciantes. El desierto, decía, me enseñó una lección que nunca olvidaré. La clave no es tenerlo todo, sino hacerlo bien con lo que tienes. Su relato, acompañado por el susurro del viento y el crujido de las hojas, seguía inspirando a generaciones, dejando un legado de humildad y sabiduría que trascendía el tiempo. Capítulo 5. El destino del soñador cauteloso. En el corazón del antiguo Egipto, donde las arenas del desierto se encontraban con la fertilidad del Nilo, se encontraba un pequeño pueblo llamado Al-Arya. Sus habitantes vivían una existencia sencilla, dependiendo de las aguas del río para su sustento. Era un lugar lleno de historias, risas y ocasionales desafíos, donde todos trabajaban unidos para prosperar. Entre ellos, una joven llamada Leila destacaba no solo por su belleza, sino también por su generoso corazón y su inquebrantable deseo de mejorar la vida de los demás. Desde pequeña, Leila había observado las dificultades de su aldea, la falta de alimentos durante las sequías, los conflictos entre vecinos por los recursos y la ausencia de oportunidades para los jóvenes. Un día, solía decir mientras miraba el horizonte dorado, haré algo grande para que todos aquí tengan una vida mejor. El sueño de Leila. Con el tiempo, Leila se convirtió en una joven decidida y visionaria. A menudo organizaba reuniones comunitarias, donde compartía sus ideas para mejorar las condiciones de la aldea. Hablaba con entusiasmo sobre construir un canal para distribuir agua a los campos más lejanos, crear almacenes para conservar los alimentos durante las sequías y establecer un mercado para atraer comerciantes de otras regiones. Su pasión era contagiosa, y los aldeanos comenzaron a verla como una líder natural. Sin embargo, aunque su corazón estaba lleno de buenas intenciones, Leila carecía de experiencia práctica, y a menudo, subestimaba los desafíos que conllevaban sus proyectos. El primer proyecto, el Canal del Nilo. El primer gran sueño de Leila fue construir un canal que llevara agua a las tierras más áridas de la aldea. Convenció a todos de que sería la solución definitiva para las malas cosechas. Los hombres comenzaron a cavar, las mujeres aportaron comida y agua para los trabajadores, y los niños ayudaron como podían. Sin embargo, Leila no había considerado las complicaciones técnicas. El terreno era rocoso y requería herramientas más avanzadas de las que la aldea poseía. Además, la ubicación del canal interfería con las rutas de irrigación ya existentes, lo que provocó que algunos campos se inundaran mientras otros quedaban completamente secos. Cuando el proyecto fracasó, muchos aldeanos se sintieron frustrados. Querías ayudarnos, le dijeron, pero ahora estamos peor que antes. Leila, devastada, se prometió a sí misma planificar mejor en el futuro. El mercado de los sueños. Decidida a redimirse, Leila propuso un nuevo proyecto, construir un mercado para atraer comerciantes y turistas. Creía que esto traería riqueza a la aldea y nuevas oportunidades para todos. Convenció a los aldeanos de invertir sus escasos recursos en materiales para construir el mercado y en mercancías para vender. Al principio, el proyecto parecía un éxito.
Las estructuras se levantaron rápidamente, y el mercado abrió con gran entusiasmo. Sin embargo, Leila no había previsto que la aldea, ubicada lejos de las rutas principales de comercio, tendría dificultades para atraer visitantes. Los productos se echaron a perder, y los aldeanos, que ya estaban endeudados, comenzaron a perder la fe en ella. El consejo del anciano. Una noche, mientras Leila estaba sentada sola junto al río, llegó un anciano de la aldea, un hombre sabio llamado Joseph. Se sentó a su lado en silencio, dejando que la brisa nocturna llevara el peso de las palabras no dichas. Leila dijo finalmente, tu corazón es puro, pero tus pasos son apresurados. Las buenas intenciones son como semillas. Si las plantas en tierra fértil y las cuidas con paciencia, florecerán. Pero si las lanzas al viento sin dirección, se perderán. Leila, con lágrimas en los ojos, respondió, solo quería ayudar. ¿Cómo puedo hacer las cosas bien? Aprende a escuchar, dijo Joseph. Consulta a los demás antes de actuar. La sabiduría no proviene solo del corazón, sino también de la experiencia. No todos los caminos rectos llevan al destino deseado. El aprendizaje de Leila. Tomando a pecho las palabras del anciano, Leila decidió cambiar su enfoque. En lugar de imponer sus ideas, comenzó a escuchar las necesidades y preocupaciones de los demás. Organizó reuniones donde los aldeanos discutían juntos qué proyectos eran más viables y cómo podían contribuir. Con el tiempo, la aldea implementó pequeñas pero significativas mejoras, construyeron cisternas para almacenar agua, establecieron talleres para enseñar oficios a los jóvenes y crearon un pequeño mercado comunitario que prosperó gracias a su cercanía al Nilo. Aunque Leila nunca logró construir el gran canal o el mercado que había soñado, los aldeanos comenzaron a prosperar gracias a su nuevo enfoque colaborativo. El legado de Leila. La historia de Leila y sus esfuerzos mal dirigidos, pero bien intencionados, se convirtió en una lección para la aldea y las generaciones futuras. El proverbio «El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones» comenzó a usarse para recordar a todos que la bondad, sin sabiduría ni planificación, puede causar daño involuntario. Leila, por su parte, continuó trabajando por el bienestar de su comunidad, esta vez con humildad y paciencia. No importa cuán noble sea tu corazón, solía decir, sin la guía de la razón, incluso el mejor de los sueños puede convertirse en una pesadilla. Al final, Leila no solo ayudó a su aldea a prosperar, sino que también dejó una enseñanza duradera. La verdadera bondad requiere más que buenas intenciones, requiere sabiduría, planificación y el coraje de aceptar los propios errores para aprender de ellos.